encontrar. Bienvenidos a los seminarios del Laboratorio de Reología y Fenómenos de Transporte que presentamos todos los viernes. Presentamos temas de alumnos que están haciendo investigación o de algún profesor invitado en algunas ocasiones. En este caso va a ser un alumno que está haciendo su tesis de licenciatura. Les vamos a pedir que durante la sesión pues apaguen su micrófono para que no haya interrupciones, y al final vamos a tener una ronda de preguntas, de sugerencias para que mejore su presentación o comentarios en general. También si gustan apagar su cámara o dejarla prendida, no hay problema. Nada más lo del audio sí, para que no interrumpan al ponente. Y les agradecemos su presencia. Voy a proceder a hacer la presentación. En esta ocasión va a presentar el pasante de Ingeniería Luis Rodrigo Martínez Pérez. Va a presentar lo que está desarrollando como su tesis de titulación de licenciatura. El tema es el estudio reológico de huevo en polvo obtenido por un proceso de secado por aspersión, usando mucílago de nopal como agente espesante y de recubrimiento. Cabe mencionar que dos de los miembros del grupo son su codirector y su asesor, es el doctor Luis Medina Torres, y el maestro en ingeniería Luis Antonio Ramírez Torres, que también es profesor de la FES, de la facultad. Y sin más que agregar, les agradecemos nuevamente su presencia y le pedimos a Luis Rodrigo que comience, por favor. Ok, muy buenas tardes a todos. Primero que nada quiero agradecer por el espacio que me están brindando para presentar este trabajo, ya que sin ese tiempo que me brindan, pues no podría hacerlo. También quisiera agregar a la universidad por la plataforma que estamos utilizando, a las personas que me ayudaron a colaborar con este trabajo, que es el director de mi tesis, Fausto Calderas García, el codirector, doctor Luis Medina Torres, y a mi asesor, el maestro en ciencias, Luis Antonio Ramírez Torres. Bueno, entonces, este trabajo tiene por nombre estudio reológico de huevo en polvo, obtenido por un proceso de secado por aspersión, usando mucílago de nopal como agente espesante y de recubrimiento. Adelante. Tengo un índice en lo cual consta este trabajo. Tenemos aquí en la primera parte el marco teórico. Vamos a hablar un poco de lo que es la reología, sus usos y aplicaciones. Después tendremos ahí lo que es la introducción. Después vienen los antecedentes, planteamiento del problema, el objetivo e hipótesis, la metodología, resultados, conclusiones y bibliografías. Adelante. Bueno, entonces vamos a empezar primero con lo que es la reología. Dice aquí que es una ciencia que estudia el flujo y la deformación de los materiales sometidos a esfuerzos externos. También se define como parte de la mecánica que estudia la elasticidad, la plasticidad y viscosidad de la materia. Bueno, pues para mí esto sería un arte, la reología para mí es un arte, pues, ya que en ella puedes hallar diversas características en fluidos. Y vamos aquí a hablar primero de un tipo de fluido que es el fluido newtoniano. El fluido newtoniano, en honor a Isaac Newton, presenta este modelo matemático, donde tau representa el esfuerzo de corte y esta letra mu me va a representar la viscosidad y du con respecto a t me va a representar el gradiente de velocidad que después se transforma en esa letra griega gamma.
Entonces, Newton decía que el esfuerzo cortante es proporcional a la velocidad de deformación. Y presentó estos datos en esa gráfica, donde dice aquí que estamos graficando en el eje Y esfuerzo de cortante, en el eje X la velocidad de formación, y podemos observar que esa pendiente que me va a representar la viscosidad va creciendo linealmente, ¿no? Tenemos aquí un flujo por arrastre. Este es un flujo por arrastre. Vamos a suponer que ese flujo está dividido entre placas, como si fuera una baraja. Vamos a imaginar esa parte. Entonces, vamos a aplicar una fuerza a la placa superior, y esta, en consecuencia, irá, bueno, si lo vemos por placas, va a ir disminuyendo esa velocidad debido al arrastre viscoso. Entonces, podemos ir observando que esa velocidad va disminuyendo a medida de que nos acercamos a la placa que está en el inferior, en esa placa. Ahí vamos a suponer que esa placa tiene una velocidad de 0, y la que tiene la máxima velocidad sería la que está en la parte superior. Entonces, ahí podemos decir que dx con respecto a dy me va a representar la velocidad de deformación, ¿no? Que aquí sería en este caso el cambio de la velocidad con respecto a la altura que se va presentando por cada placa. Después del lado derecho tenemos ahí un flujo óseo. Este se va a presentar en tuberías. Vamos a suponer que va a pasar un fluido en el interior, y en la parte central vamos a tener la máxima velocidad. A medida que te vas acercando a las paredes, pues esa velocidad se va a hacer 0, ¿no? Vamos a recordar esa definición de viscosidad, que es la oposición que presenta un fluido a ser removido. Y aquí tenemos un perfil. Este perfil en un tubo va a ser un perfil de velocidades parabólico. Bueno, estas imágenes fueron sacadas de el libro Resnick, Holiday, de física para la universidad. Y tenemos aquí algunos ejemplos del lado derecho. Podemos ver aquí ejemplos de fluidos newtonianos. Tenemos ahí al alcohol, a la gasolina y el agua. Siguiente, doctor. Bueno, acá tenemos a los fluidos no newtonianos. Entonces, dice que esta clasificación, por otro lado, pues es todo lo contrario a lo que sería un newtoniano. El esfuerzo de corte y la velocidad de deformación de corte no es constante. Se dice que el fluido no obedece a esa ley de Newton. Entonces, la viscosidad de corte es una función de la velocidad de corte. Dentro de esos fluidos no newtonianos vamos a tener ahí dos clasificaciones: dependientes del tiempo de aplicación e independientes del tiempo de aplicación. Dentro de los dependientes del tiempo de aplicación tenemos a los ropépticos. Bueno, ¿qué es un líquido ropéptico? Es una viscosidad, o sea, la viscosidad va a aumentar con el tiempo cuando es sometido a una tasa de corte. Y la ropexia es la propiedad de algunos fluidos no newtonianos, de mostrar variaciones dependientes con el tiempo de su viscosidad. Bueno, así cuanto más tiempo se encuentre un fluido en cuestión bajo una influencia de esfuerzos cortantes, mayor es su viscosidad. El comportamiento opuesto por el fluido, menos viscosos, cuando más tiempo se experimentan o esfuerzos cortantes, se denomina isotropia. Y es mucho más común. Entonces, el isotrópico es un fluido cuya viscosidad aparente disminuye con el tiempo al ser sometido a una tasa de corte constante. Esta información fue sacada del libro Fenómenos de Transporte, Byron Beer, primera edición.
Y tenemos aquí algunos ejemplos, ¿no? Hay unos aditivos ahí para los ropépticos y el yeso. Para los isotrópicos, aquí presenté este gel antibacterial. Al momento tú de frotar las yemas de los dedos, pues ahí se va haciendo más, más líquido, ¿no? Y también tenemos aquí como ejemplo la pintura. Ajá. La pintura es mucho más espesa, pero al momento de ser aplicada disminuye esa viscosidad. Bueno, del lado derecho tenemos a los fluidos independientes del tiempo de aplicación. Estos fluidos se pueden clasificar dependiendo si tienen o no esfuerzo umbral. Es decir, si necesitan un mínimo valor de esfuerzo cortante para que un fluido se ponga en movimiento. Ahí lo tenemos en la gráfica y lo estamos mostrando, por ejemplo, el modelo de Bingham. Necesitas un esfuerzo de corte para que ese fluido comience a deslizarse. Entonces, tenemos ahí el caso de la pasta dental. La pasta dental pues es muy espesa, ¿no? Y entonces al aplicarle un fluido, o una presión, comienza a deslizarse. Ajá, también puse ahí otro, que era la ketchup. Van a seguir el modelo atómico, el modelo matemático de Bingham, donde tenemos ahí que es tau es igual a la viscosidad por el gradiente de velocidad por ese esfuerzo que se necesita al principio. Ok, después vamos a encontrar lo que es un líquido pseudoplástico. Entonces ahí tenemos un líquido pseudoplástico. Este fluido carece de un valor umbral. Ahí como se ve en la gráfica no tenemos un valor umbral de tau. Al igual que un líquido newtoniano, el coeficiente de viscosidad disminuye al aumentar el gradiente de velocidad. Bueno, entonces ahí está en color rosa ese pseudoplástico. También presentamos al líquido dilatante. Su viscosidad aumenta con el incremento de la razón de corte. El comportamiento de este flujo en los fluidos antes mencionados se puede describir con un modelo matemático que es el de Oswald, la ley de potencias. Y ahí tenemos algunos ejemplos, la pulpa de papel y la arena movediza. Bueno, vamos ahora con el líquido Prime-Eyring. Predice el comportamiento pseudoplástico para valores finitos de tau. Tiende asintóticamente a la ley de Newton, cuando tau tiende hacia cero. Ahí vemos cómo se acerca ese líquido de Prime al newtoniano cuando se hace asíntota cuando tienden hacia el origen. Y entonces ahí tenemos esa gráfica que fue sacado de ahí el comportamiento reológico, dice figura 1.2, comportamiento reológico en estado estacionario, modelo de dar parámetros de Bird, 1998. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, tenemos aquí, ¿me podría regresar tantito la anterior? Esa parte superior, que se me estaba pasando, esas son curvas oscilatorias viscoelásticas. Estas se van a aplicar, por ejemplo, en el caso de los rómetros, que es el rómetro de plato o cono, donde no giran continuamente, las medidas oscilatorias no giran continuamente, sino que oscilan. La rapidez del movimiento se conoce como frecuencia de oscilación. En un sólido ideal, tanto la función, tenemos una función respuesta como una función estímulo. Estarán en fase. Ajá, entonces, arriba, que creo que, sí, ahí está. Tenemos ahí en la parte superior de esas ondas, de formación contra el tiempo, y en la parte superior dice que delta, cuando delta es igual a 0, se comporta como un sólido ideal, y cuando tenemos ese rango de entre 0 y 90 es un comportamiento viscoelástico. Cuando delta se acerca a 90 será líquido. Entonces, esos son para los movimientos oscilatorios. Gracias, doctor. La que sigue.
Bueno, aquí tenemos unas aplicaciones a la reología. Ajá. Dentro de esas aplicaciones me encontré con una patente de una universidad de Sudamérica, donde un joven estaba elaborando esa tesis de unos topes, ajá, con los cuales contienen fluidos no newtonianos. Ajá. Un ejemplo de los fluidos no newtonianos es como este que tengo aquí a la derecha, esa imagen donde es maicena con agua, y entonces ese principio lo utilizó este joven aquí. Cuando un fluido de ese tipo se le imprime una fuerza, se hacen sólidos. Ajá. Cuando la fuerza pues es mínima, tienen esa característica de líquidos. Entonces ahí esos topes se hicieron cuando un auto pasa a grandes velocidades, pues se hace rígido, y cuando pasa suavemente, pues líquido, ¿no? Eso es según para las partes mecánicas, ¿no? No dañarlas tanto. Bueno, acá en la derecha, como está viendo, es un impacto, están asemejando un impacto de bala en un fluido de maicena con agua, en el cual se están haciendo unas pruebas en chalecos antibalas. Ajá. De hecho, esa patente la tiene DuPont. Estuve investigando un poco de esa patente para impactos pues de grueso calibre, ¿no? Disipar ese impacto por medio de ese fluido no newtoniano. Otra patente que tiene DuPont es esta están trabajando con algunos fluidos que pueden ayudarnos pues a combatir enfermedades, ¿no? Como es el cáncer. Entonces están haciendo ropa para pues para que pueda combatir ese tipo de enfermedades, ¿no? Y también ahí hay aplicaciones a la radiología. También tenemos de este lado este factor de transferencia que salió apenas por lo del coronavirus. En medicamentos tenemos aplicaciones a la radiología. Parte de ello es una reconstitución de ese medicamento, es sangre, parte, ¿no? Tiene más componentes, pero es el mismo, algo de proceso como el que vamos a trabajar nosotros, que es el huevo en polvo. Ajá, porque esto se presenta en polvo. Entonces aquí hay aplicaciones de huevo en polvo en alimentos, ahí en la radiología. Siguiente. Bueno, entonces vamos a lo que es una introducción del trabajo. Dice, en México el promedio de consumo anual es 345 huevos por habitante, datos de FOSTAT 2015. Entonces, México es uno de los principales consumidores de huevo. En el huevo, pues hay que tener muchos cuidados. Uno de ellos es que reacciona muy violento con el agua. Otro de ellos, hay que tener una temperatura adecuada. Tienen una cierta posición, la parte más ancha va hacia abajo del huevo. También no se deben lavar, ya que si tú lavas un huevo, puedes contaminar el interior por medio es que el huevo tiene una membrana, retícula, que es una membrana permeable. Entonces, si tiene bacterias en la superficie, al momento de lavarlos se van a introducir. Entonces, no es adecuado lavarlos. En los productos estos de las granjas donde trabajan ahí bastante lavado de huevos, tienen un proceso, pero a final de cuentas le vuelven a poner un recubrimiento aceitoso. Ajá. Entonces, también cuando un huevo es almacenado, sufre bastantes pues descomposición, ¿no? De estos productos, que es la proteína, la albumina y los ácidos grasos, van a reaccionar. Ajá. Y cuando se almacena por periodos largos, pues lo que va a causar es esa descomposición de esas proteínas y ácidos. Van a generar malos olores, ajá, coloración, pues, como negra. Y para esa problemática, pues, usaremos el principio de la tecnología, que es el secado por aspersión, para no tener esos inconvenientes. El siguiente, por favor. Bueno, entonces, como antecedentes, ahí dice que el proceso de secado por aspersión produce daños
debidos a la temperatura de entrada y flujo de alimentación. La maltodextrina y el mucílago de nopal son empleados como estabilizantes y recubrimientos en el secado por aspersión. Y es una alternativa interesante y prometedora para desarrollar un producto en polvo a partir de huevo entero, homogenizado. El uso de esas materias de recubrimiento y espesantes son necesarios para evitar degradación. Prometen una interesante y prometedora que pueden ser usados como agentes de protección. Entonces, durante el proceso de secado del huevo, pues surgen algunos inconvenientes. Entonces, vamos a recubrirlos con mucílago de nopal y con maltodextrinas para conservar las propiedades como lo que era la albumina y algunos ácidos grasos. Especialmente la albumina es la que nos interesa. El proceso de secado de aspersión a las condiciones óptimas de flujo de alimentación, temperatura de entrada y velocidad de atomización ofrecen un producto final que al momento de ser reconstituido para su preparación y posterior consumo mantiene las características similares a las de un huevo fresco. Entonces, ese proceso nos va a ayudar a mantener las características muy similares a las del huevo entero. Bueno, entonces aquí tenemos al huevo, está constituido por aminoácidos, proteínas, vitaminas y minerales, ácidos grasos. Diversas instituciones, como lo es aquí, lo dice el cuadrito, Ministerio de Sanidad y Consumo de España, hizo un cálculo ahí dice, de miligramos sobre gramos de huevo, de 12% en proteínas, lípidos totales 12.1 y el colesterol 40 sobre 100. Después el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 12.56% de proteínas, lípidos 9.51 y 372 sobre 100 de colesterol. En la revista del Consumidor de México, las proteínas 12%, lípidos 11 y en un rango de 1 sobre 100 a 1600 sobre 100 de colesterol. Entonces, esas instituciones evaluaron ese huevo con esos porcentajes que constituyen. Esto se debe a la alimentación probablemente de las gallinas, ¿no? Donde están. Entonces va a haber esa variación. Entonces, como existe esa problemática, se van a crear pues algunos procesos. Aquí tenemos algunas presentaciones de huevo en huevo líquido. Aquí tenemos al huevo en polvo. Ajá. Y aquí tenemos al huevo congelado. Un huevo congelado. Nosotros vamos a trabajar ese huevo en polvo. Y ahí tenemos también algunas yemas. En el último, algunas yemas en líquido. Claras, pero no son claras. Y bueno, pues a medida de todas estos datos que varían, se utilizan pues diversos procesos, ¿no? Vamos a utilizar ese uso de tecnologías, pues para nuestro estudio será el secado por atomización, para tener ese polvo reconstituido. Hay otro que es el secado por liofilización, para más promocionarlo, pero ese es congelamiento. El de nosotros es secado. Siguiente, por favor. Bueno, la metodología, aquí puse un diagrama de flujo, donde tiene condiciones el huevo. Más adelante ahorita las voy a mencionar. Y ¿qué condiciones debe de tener este huevo para que sea óptimo a la entrada del equipo de secado por aspersión? Aquí como podemos ver, en el secado por aspersión la temperatura de entrada está entre 130 y 170 grados centígrados. El flujo de alimentación fue de 0.5 litros sobre hora. El flujo de aire de 1.5 a 2 bar. Y ahí tenemos también a las revoluciones por minuto, ¿no? De 14.000 a 20.000. Para llevar a cabo este proceso, vamos a requerir del huevo que va a ser usado. Vamos a utilizar la clara y la yema. Va a ser sin cáscara, ya que con la cáscara podemos tener ahí fibras. Entonces nada más vamos a utilizar el huevo y la clara y el huevo. Y vamos a utilizar mucílago de nopal como espesante.
y a veces también el uso de maltodextrina. Para este estudio se hace una comparación entre quién tiene más rendimiento de secado, y al final obtendremos nuestro producto en polvo. Bueno, entonces, ¿qué se hizo también en este trabajo? La caracterización reológica, pruebas de dispersiones aceitosas en huevo. Una vez que tenemos reconstituido ese polvo, lo vamos a recubrir de aceite, y usando una geometría, bueno, se hizo en un rómetro de geometría de paletas tipo Bain. Todas las pruebas realizadas fueron a temperatura fija de 25 grados y volumen de 12 mililitros. Se hicieron pruebas de corte simple en estado estacionario. La solución se analizó en una ventana de observación de flujo de corte simple en una dirección. El flujo fue unidireccional. Y las pruebas de cizalla oscilatoria, las pruebas viscoelásticas, el módulo de almacenamiento y pérdida, determinaron una mínima amplitud de cizalla, el flujo oscilatorio, en un rango de frecuencia de 0.1 a 200 radianes sobre segundo. Bueno, también lo que se hicieron en este proceso fueron estas determinaciones, que es rendimiento de secado, análisis químico proximal, análisis termogravimétricos, análisis de espectrometría infrarroja, microscopía electrónica de barrido y el contenido de humedad de polvos de secado. Siguiente. Bueno, planteamiento del problema. ¿Por qué es importante el proceso de secado de aspersión de huevo recubierto con mucílago de nopal? Bueno, como ya lo vimos anteriormente, pues el huevo al almacenarlo va a reaccionar, provocando olores fétidos y de coloración. Esto debido también a que el huevo, pues en el interior, el dióxido de carbono que se encuentra no va a salir, entonces va a reaccionar cuando está en almacén y va a producir ahí algunas reacciones, ¿no? Y para esto vamos a proponer ese secado por aspersión. Aquí dice el huevo en polvo por secado de aspersión puede ser un buen sustituto del huevo fresco para el consumo en áreas remotas donde el transporte es escaso y donde se almacenan por periodos largos debido a la actividad del agua. Esto podría ser también para, como lo comentaba el doctor Luis, para suministro de víveres de los ejércitos, ¿no? Pues entonces para eso vamos a usar el secado de aspersión de huevo para contrarrestar esos problemas. Siguiente, por favor. Bueno, objetivos. Objetivo general, desarrollar un producto alimenticio a base de huevo en polvo, bajo en grasa, empleando el secado por aspersión y agentes de recubrimiento y protección, como lo son la maltodextrina y el mucílago de nopal, y su posterior análisis a nivel estructural, así como su respuesta mecánica al flujo de los polvos reconstituidos. Entonces, vamos a ver cómo se comportan esos polvos, ya que se obtienen después del secado de aspersión. Como objetivos particulares, analizar beneficios potenciales de la mezcla de la huevo con maltodextrinas y mucílago de nopal como estabilizadores de ovoproductos en el proceso de secado por aspersión. Analizar el contenido de humedad, pH y Brix de la materia. Facilitar el manejo posterior de un producto reduciendo costos de transporte al reducir el peso del producto y el costo del embalaje. Aumentar la capacidad de los equipos, proteger las propiedades nutricionales del producto final hasta su uso de preservación. Siguiente, por favor. Hipótesis: la mezcla compleja de polisacáridos que posee el mucílago de nopal, Opuntia fictus, indica, posee características emulsificantes y espesantes. Debido a su alto peso molecular, se espera que brinden protección a la proteína del huevo durante el secado por aspersión al huevo fresco, ya que a altas temperaturas tiene efectos sobre las características organolépticas. Siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí vamos a hablar rápido del secado, el secado por aspersión. Aquí
vamos a tener un aspersor, vamos a tener un flujo de alimentación de nuestra solución, de la clara y la yema, y va a entrar vamos a tener una entrada de aire de secado. Entonces aquí se van a entrar, aquí va a estar este aspersor, se va a distribuir por medio de gotas, entra la corriente caliente y empieza a deshidratar esas gotas. Entonces la parte sólida se va a precipitar aquí en la parte inferior, y va a ser dirigido hacia la salida. Bueno, va a ser a un ciclón, entonces aquí se empiezan a precipitar y aquí va a haber una salida de aire, el aire caliente, entonces ahí sale a 85 grados centígrados, entonces eso ya está, hay una regulación para esa salida en esos equipos, ¿no? No puede salir a más temperatura. Y se va a colectar aquí el polvo. Aquí en esta parte vamos a tener nuestro huevo en polvo. Bueno, para este trabajo utilizamos un flujo en cocorriente. El flujo cocorriente van a ser que llevan la misma dirección, que es el A, inciso A, el flujo cocorriente. Hay otros tipos de corrientes, contracorriente, una opuesta a la otra, y un mixto. Entonces, se va a llevar este proceso en 4 etapas. La atomización, que se llevó aquí en esta parte de la gota con el aire. Contacto gota atomizada aire. Se va a precipitar y se va a evaporar el agua posteriormente. Y vamos a tener una recuperación del producto en ese ciclón, ¿no? Después de que pasa por el ciclón, y ya obtendríamos nuestro polvo seco. Siguiente, por favor. El secado por aspersión, entonces aquí vamos a hacer uso de estabilizantes como el mucílago de nopal o la maltodextrina, ya que presenta oscurecimientos y se da aquí una reacción Maillard, que es por los azúcares que contiene, o llamada glucólisis. Entonces, ahí vamos a utilizar ese mucílago de nopal para que no pase esto, para que no haya esa pérdida de sabores, disminución del contenido notorio y mental, porque yo te aseguro que si tú no utilizas esos estabilizantes, pues vas a presentar todos estos inconvenientes. Entonces, siguiente, por favor. La metodología, vamos a tener la obtención obtención y conservación de las maltodextrinas y del mucílago de nopal, un pretratamiento de solución huevo y preparación de la mezcla huevo mucílago de nopal y huevo maltodextrina, el secado por aspersión, y posteriormente a ese secado de aspersión se hicieron estas pruebas, ¿no? Rendimiento de secado, análisis próximo, termogamimétrico, espectrométrico y microscopía electrónica, contenido de humedad, y determinamos el comportamiento reológico. Siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí vamos a presentar algunos resultados. Aquí tenemos esa tabla donde aquí tenemos en la primera parte el huevo entero. El huevo entero, con este contenido de humedad, entre 76.15 y 2.78, proteína cruda, grasa, fibra, minerales. Y aquí tenemos el huevo en secado por aspersión solo. Ese porcentaje de rendimiento de secado, la humedad, la proteína, grasa, fibras. Y las últimas dos son huevo con maltodextrina, la mezcla, y huevo con mucílago de nopal. Aquí podemos resaltar que el rendimiento de secado fue mayor en el mucílago de nopal. Y eso va a tener un efecto en que no se van a producir tantas bacterias debido a ese secado, ¿no? Bueno, entonces aquí en la parte inferior tenemos ahí un termograma, y ese termograma nos va a mostrar, se hizo en un rango de 0 a 290, ¿sí? Pero en ese termograma podemos observar cómo se comportan estas curvas
a partir de 200 grados centígrados, vemos cómo se empiezan a descomponer nuestros productos, bajan, ¿no? Ahí se ve. Entonces, para eso se hizo ese termograma, para ver cómo afecta la temperatura a nuestro producto. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos unas imágenes de cómo se dio la microscopía electrónica. Ajá, la imagen A muestra la maltodextrina, nada más maltodextrina. Y la B, huevo con maltodextrina. La figura C, mucílago de nopal. Y la figura D, huevo con mucílago de nopal, huevo mucílago de nopal. Entonces ahí podemos ver algunas irregularidades, ¿no? Cómo cambia esa estructura. Entonces, estas se pueden decir que son en estado, pues, sin mezcla. Estas son las mezclas. Siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí en esta parte de lo que es el espectro infrarrojo, tenemos ahí dos gráficas donde ese espectro infrarrojo se hizo para ver cómo afecta esa descomposición, ¿no? de nuestro producto, ajá, con la temperatura. Entonces ahí tenemos lo que es la albumina, el huevo mucílago de nopal y la maltodextrina. Bueno, entonces ahí el análisis espectro infrarrojo, FTIR, así conocido. Permítame tantito, es que se me va a acabar la batería. Permítame tantito. Ok, una disculpa, vamos a esperar a su compañero que arregle un problema técnico. Listo. Bueno, entonces, Adelante. ahí observamos el espectro, ajá, donde vamos a tener ahí, pues, una longitud, una onda, ajá, y ver cómo se va presentando este comportamiento, ¿no? La albumina, la mezcla huevo maltodextrina y mucílago de nopal. Dice ahí el huevo entero con mucílago de nopal, hubo una relación de 60 de huevo con 40 de maltodextrina, y en la B tenemos ahí el huevo entero desecado por aspersión con maltodextrinas de relación 60 huevo, 40 maltodextrinas. Esto es de datos de Medina Torres y participantes que estuvieron ayudando en ese trabajo. Siguiente. Bueno, entonces ahí tenemos unos gráficos donde vamos a tener una viscosidad. Ahí vamos a tener una viscosidad en el primero. Ajá, tenemos ahí la velocidad de corte con la viscosidad. Y entonces podemos decir que ese fluido fue adelgazante al corte. Ajá. Entonces, eso se hizo en las pruebas rométricas, donde nos da esa curva, ¿no? Ese comportamiento. Entonces, en el gráfico 2, el flujo oscilatorio, ajá, predomina en la componente elástica. Ahí, como podemos ver, el comportamiento es elástico, ¿no? Con respecto al componente viscoso, es muy estable. Y tenemos ahí la frecuencia, ajá, graficada ahí en el eje X, ¿no? Contra el módulo de elasticidad. Y en el gráfico
3 o en la C. Ese se hizo cuando tenemos una suspensión del huevo en medio acuoso o en aceite. Y queríamos ver cómo no se degrade la estructura con respecto a la temperatura a condiciones de flujo. Entonces ahí se hizo con aceite o pues también con agua, ¿no? Y vemos ahí cómo bajó, ¿no? Este decremento. Siguiente, por favor. Discusiones de los resultados. El rendimiento de secado por aspersión para las muestras obtenidas fue de 56.27 en más menos 0.05 a 58.49 en más menos 0.05, siendo las muestras con maltodextrina las que tuvo el mayor rendimiento. El análisis proximal muestra que los tratamientos de contenido de humedad del producto final es bajo. El contenido proteico y graso tuvieron la misma tendencia tanto en huevo maltodextrina como en huevo mucílago de nopal. El contenido de fibra fue nulo y de cenizas fue muy similar, que fue la tabla primera que les mostré. Es posible notar que el proceso de secado no afectó negativamente al contenido proteico, uno de los principales componentes de interés para nuestro trabajo, lo cual demuestra la protección que el mucílago de nopal y la maltodextrina ejercen sobre la mezcla de huevo. Por otro lado, el contenido de fibra nulo demuestra que el proceso de extracción de mucílago fue óptimo y de calidad. El análisis térmico presentó una estabilidad térmica de ambos materiales espesantes hasta los 200 grados, como lo vimos ahí en el termograma, y mediante SEM. Se observan morfologías irregulares debido a la presencia de la proteína del huevo y el agente espesante. Los resultados muestran que el empleo de secado por aspersión y agentes espesantes, como el mucílago de nopal, son idóneos para la producción y el posterior consumo del huevo en polvo, con un aporte nutricional similar al huevo fresco. Bueno, este secado por aspersión es económico con respecto a la liofilización. Ajá. ¿Qué inconvenientes tendría al principio? Pues que hay que tener el equipo. Ese sería una inversión de costo inicial, pero ya teniéndolo, pues, a comparado con la liofilización, pues sí se va viendo, ¿no? La diferencia. Es mucho más económico, unas 5 o hasta 10 veces más económico que la liofilización. Siguiente, por favor. Conclusiones: el uso de secado por aspersión a las mejores condiciones de alimentación y de agentes espesantes como el mucílago de nopal para la protección del huevo es una alternativa para la producción de huevo en polvo, ya que al ser reconstituido proporciona un aporte nutricional similar a la del huevo fresco. Esto demuestra que por análisis de composición proximal y estructuralmente se generó un producto muy estable, homogéneo entre las materias primas. Este polvo puede ser almacenado por largos periodos de tiempo y asegurar su consumo humano. Siguiente. Bueno, estas son las bibliografías de las cuales hicimos, bueno, las que hice uso, y las que venían en algunos trabajos. Y pues ahí requerí de tantas bibliografías. Llevo como unas 20 y tantas, o 28, por ahí más o menos. Y pues eso sería el trabajo. Sería lo que consta esta presentación que llevo hasta ahorita. Bueno, le agradecemos a Rodrigo su presentación. Como pueden ver ustedes, él está usando técnicas y algunas operaciones que difícilmente se ven en la carrera. Entonces, cuesta trabajo adaptarse y entender y saber cómo interpretar los resultados, pero pues él se está enfrentando a este problema. Y pues les vamos a agradecer cualquier comentario, sugerencia o pregunta que quieran hacerle a través del audio, por favor. O si quieren en los comentarios también. Entonces, alguien que quiera participar, por favor, que nos comente por el audio. Sí, me gustaría comenzar, doctor. Adelante, Luis. Sí, gracias por tu presentación, Rodrigo. Efectivamente, el secado por aspersión es un tipo de operación unitaria que no es muy común, pero básicamente lo que se busca es remover el contenido de agua, aumentar el área superficial del material que ustedes quieren secar.
y pues bueno, ahora sí obtener sus propiedades físico-químicas. Bueno, las primeras observaciones que te daría, Rodrigo, es primero, es no poner mucho texto. De hecho, una sugerencia un poco subjetiva es tener 7 renglones de texto por diapositiva, porque de lo contrario, pues va a ser muy cansado para el espectador leer todo el texto que están en la presentación, ¿no? Otra sugerencia es que, de acuerdo al título que tú pusiste de tu tesis, hay que hacer los análisis de resultados en función de ese título. Por ejemplo, nos mostraste análisis de resultados, pero únicamente de la parte de secado por aspersión. No nos presentaste acerca de la caracterización reológica, que es la parte fuerte de tu tesis. Inclusive en el análisis de resultados tampoco hay parte reológica. Hay que discutir un poquito más en ese aspecto. Lo trabajamos si gustas. Por otro lado, hay muchos errores de dedo. De repente hay imágenes encimadas, hay texto encimado, y pues hay que evitar eso. Es un trabajo científico, debe de estar correctamente referenciado. En ese sentido creo que no tuviste problemas. Tienes la cantidad suficiente de referencias. Es algo muy interesante. Y podríamos ir a la diapositiva de pruebas reológicas, doctor, por favor. Ahí está. Es una respuesta muy interesante la que tienes aquí de tu producto de secado por aspersión. Efectivamente, la prueba flujo continuo en estado estacionario, la imagen de la izquierda, pues es adelgazante. Sin embargo, ahí puedo notar otro comportamiento. No sé si nos puedas platicar un poco más acerca de eso, Rodrigo, aparte de que es pseudoplástico, ¿qué otro comportamiento puedes observar interesante en este Bueno, material? pues algo similar a lo que es un fluido reopéctico. Bueno, no es repéctico porque recuerda que esa propiedad depende del tiempo, ¿verdad? Tú estás en estado estacionario, se puede ver en una prueba de estado estacionario la respuesta repéctica, pero no es el caso. De hecho, mira, si tú observas tu curva, puedes ver distintos cambios de pendiente. ¿Ok? Hay al menos 3 cambios de pendiente, porque de acuerdo a los materiales que nos mostraste, pues en realidad la parte de la ley de la potencia es solo una línea recta. Ese es el comportamiento ideal, pero este comportamiento es un poquito más complicado. Hay 3 cambios de pendiente. Quiere decir que hay 3 orientaciones a las que se está yendo el material durante el flujo, de manera sencilla, ¿verdad? Es un poquito más complicada esta parte. Yo con mucho gusto te puedo explicar con más a detalle después este tipo de Sí, comportamiento. gracias. Pero también eso es bien importante. Hay 3 tiempos característicos en tu fluido y eso hay que resaltarlo. Eso debería ir en la parte de análisis de resultados. Ahora también la prueba oscilatoria de pequeña amplitud de deformación. También ahí puedes ver un comportamiento bien especialito. De principio, el módulo elástico domina. Quiere decir que la parte elástica de tu material es más grande que la viscosa. Y adicionalmente, si te fijas, en un intervalo de frecuencias, tienes un comportamiento paralelo. Tanto G' como G'B' son paralelos o casi paralelos. Eso también es una respuesta reológica que ya se ha estudiado. De hecho, se le conoce como solid-like. No, obviamente el material no es sólido porque tú lo ves y es un líquido. Sin embargo, la respuesta viscoelástica lineal te está mostrando que tiene ciertas características como sólido, ¿no? Eso también es muy importante que debes de recalcar. Y ya finalmente, para darle chance a las demás personas, ahí tienes también otro comportamiento bien interesante, que tienes que conforme aumenta la temperatura, el módulo elástico disminuye. De hecho, disminuye más rápido que el viscoso. Y si te fijas, la temperatura corporal está entre
entre 35 y 40 grados centígrados, ¿ok? Entonces, eso también hay que interpretarlo. Imagínate que este huevo ya está en el tracto digestivo, en el estómago, etcétera. ¿Será de fácil digestión? ¿Será de difícil digestión? Pues eso también hay que checarlo con más detallito. Y repito, cuando gustes, yo te puedo asesorar un poco más en este aspecto y pues ahí estamos, ¿no? Hay que trabajar en eso. Sí, Gracias. muchas gracias. Sí, le agradecemos al maestro Luis Antonio Ramírez sus comentarios. Y si alguien más quiere participar, por favor que nos comente. O ahí en el mismo chat también que si quieren poner su pregunta ahí, por favor. ¿Alguien más? No sé si el doctor Luis quiere hacer algún comentario. Doctor Luis Medina. Si no, bueno, yo aprovecho para comentarte, Rodrigo. Sí, ya se ve más preparada tu presentación, pero sí debes de tomar mucho en cuenta los comentarios que te hizo el maestro Luis. Perdón, tuve problemas con mi internet. Sí, si me Sí, permite. adelante, doctor. Mira, Luis, Rodrigo, se ve que has leído, eso sí, no me cabe duda, pero te falta ser un poquito más concreto. Tomaste 42 minutos de tiempo de exposición. Son demasiadas diapositivas al principio. Está bien que expliques lo que es la reología, qué tipo de pruebas usaste en la reología, los comportamientos y aplicaciones, pero valdría la pena acotar un poquito más esa parte, eso déjalo en tu tesis, y concentrarte o centrarte, como dijo el maestro Luis, en discutir los resultados que tienes. Esa parte de los resultados, en la parte reológica que tienes ahí en la diapositiva, es la parte fuerte de tu trabajo. Entonces, sí me gustaría que trataras de discutir e interpretar estos resultados. Por ejemplo, lo que te decía Luis, ese comportamiento viscoso. Es muy importante saber a qué concentración vas a resuspender el polvo, ya sea en medio acuoso o en aceite, porque al final de cuentas es como lo suspendes para la aplicación de uso para comestible en polvo. Lo vas a suspender en un medio, una emulsión con aceite. Le vas a poner ácido cítrico, le vas a poner sal, iones. Entonces, toda esa parte falta en el estudio. Obviamente es un trabajo de tesis y puede extenderse a un trabajo de tesis de maestría. Este es un trabajo de tesis de licenciatura. Está bien como un primer paso, pero como decía también el maestro Luis, faltan condiciones similares a lo que es el consumo del polvo del huevo, ¿no? Entonces, aquí sí se valdría la pena, como primer paso, darle una interpretación de esa curva de viscosidad, a qué concentración se hizo. La resuspensión dice que es el 6% peso-volumen. Si es la adecuada, ¿ok? ¿Y en qué medio? Dices que lo resuspendiste en un medio acuoso. Ok, ¿cómo se comportaría en un medio, por ejemplo, en una emulsión? Resuspender ese polvo en aceite, con agua, ¿ok? Con interacción con iones, la sal, le vas a poner sal, cloruro de sodio y ácido cítrico, ¿ok? Por ahí tenemos también reportado un paper con el comportamiento viscoso con albúminas. Vale la pena que lo leyeras. ¿Qué es lo que está afectando? Si esos comportamientos que te está indicando el maestro Luis tal vez se deben a la degradación, posible degradación de las albúminas que tienes presentes en el huevo. Aunque el valor nutricional no se alteró mucho, vale la pena ver esa respuesta con la albúmina solita, ¿no? Son ideas que surgen, obviamente, para mejorar y pulir este trabajo en un futuro. También discutir esa parte de las curvas de flujo oscilatorio de pequeña amplitud de formación, donde ves, casi se puede decir que es un comportamiento de un gel, ¿ok? Entonces, habría que ver si eso realmente es un gel, porque tú tienes un polvo que está resuspendiendo en un medio acuoso, ¿ok? A lo mejor se aglomeró, ¿ok?
aunque su distribución de tamaño de partícula es modal, entonces hay que ver si es la adecuada la resuspensión a esa concentración y en el medio. Y finalmente en la otra gráfica también hay que discutir la importancia que tiene la evolución con respecto a la temperatura. Tú tienes el polvo a temperatura ambiente y lo vas a resuspender a una temperatura de cocción, ¿ok? Entonces, como puedes ver, se está degradando un poco, ¿ok? No permanecen sus propiedades, aunque esas pruebas fueron a baja frecuencia, tiempos largos, pues habría que ver también si ese efecto de la temperatura se ve modificado con un proceso de regreso, o sea, la temperatura de ida y ahora haces un proceso de regreso de 40 a 25. Son pruebas in vitro, ¿ok? Entonces, en un reómetro, pero valdría la pena analizar ese comportamiento reológico, ¿sí? Entonces, Sí, está bien. para ver si son realmente termoestables. Y recordarte que todo esto son simulaciones en vitro, habría que hacerlo ya en vivo, ¿ok? Entonces, la idea principal era utilizar el mucílago. Te faltó también un poco de discusión con respecto a la maltodextrina, que es la que se utiliza mucho como estabilizante y recubrimiento para el secado en polvo y la comercial. ¿Ok? Nosotros no estamos descubriendo el hilo negro, ya están deshidratando el huevo, pero usando maltodextrinas, que es un biopolímero que se utiliza como un agente espesante, un agente de recubrimiento o estabilizante, en este caso un proceso de secado por aspersión. Y habría que ver también ahí, te faltó compararlo con la maltodextrina. Parece ser que el mucílago de nopal tiene propiedades sinérgicas, ¿ok? Muy interesantes en la estabilización del huevo. Lo recubre, lo estabiliza, lo protege durante el choque térmico en la cámara del secador para aspersión. Entonces, es interesante la idea, es muy novedoso, pero hay que ir con cautela poco a poco y con las afirmaciones que tú mencionas son buenas, pero hay que demostrarlas. El FTR, como tú mencionabas, también la estructura no cambió, pero sí en SEM la morfología cambió un poco al utilizar mucílago, a diferencia de las maltodextrinas para secar el polvo, para secar el huevo en polvo, ¿ok? Entonces son mis sugerencias, Luis, tómalas en cuenta y pues felicidades, vas por buen camino. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Sí, efectivamente, Luis Rodrigo, pues ahí tienes ya muchas sugerencias para que trabajes y más adelante en el semestre te volvamos a programar y mejores, ya puedas explicar con más detalle tus resultados y discutirlos y defenderlos, ¿no? Para eso son estos seminarios, para que los alumnos se expongan y vayan mejorando cada vez sus presentaciones y para que se entere los demás qué es lo que estamos haciendo de investigación, qué se hace en su escuela de investigación y también en otros lados con respecto a la ingeniería química y específicamente a nuestra área de expertise, que es la reología. Por el tiempo, pues vamos a dar por cerrada la sesión, se nos acabó el tiempo. Le agradecemos a Luis Rodrigo y a todos ustedes por su participación. Que tengan buena tarde y los esperamos el próximo viernes con otro seminario diferente. Gracias por su atención. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.